Charlas con Radio INA. Charlas con Radio INA. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Esto es Radio INA. Estamos transmitiendo desde la colonia Roma de la Ciudad de México para todo el planeta a través de la internet www.radioina.blogspot.com. Yo soy Juan Stack y mi compañera Yuriria Contreras desde la cabina. Vamos a estar en la conducción de este espacio en el que hemos invitado al arqueólogo José Ignacio Sánchez Alanís. Bienvenido, arqueólogo, gracias por estar aquí. Al contrario, el honor es mío y agradezco mucho la atención por parte de ustedes de haberme invitado. Muy bien. José Ignacio Sánchez Alanís va a platicar con nosotros en esta ocasión sobre arqueología del noroeste del Estado de México. Pero antes de pasar a esta conversación, vamos a mencionar algunos datos biográficos de él, diciendo que es arqueólogo por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la ENA. Tiene estudios de maestría en Historia y Etnohistoria en la misma institución, además de 3 diplomados realizados tanto en el Instituto Nacional de Antropología e Historia como en el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Está adscrito a la Dirección de Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicos e Históricos del INAH desde 1978. Su trabajo de investigación se ha concentrado en los siguientes temas: grupos otomíes del Estado de México en las épocas prehispánica y novohispana, la arqueología de Teotihuacán, el periodo formativo en la zona de la Cuenca de México, y le interesan también los estudios sobre el patrimonio cultural. Entre sus trabajos publicados destacamos las unidades habitacionales en Teotihuacán, el caso de Vidasoa, en la colección científica del INAH, número 421, y el ciclo festivo de San Miguel Arcángel en Chapa de Mota, Estado de México, que apareció en el número 5 de Estudios de Cultura Otopame. A partir de 2002 y hasta 2011 condujo el proyecto Arqueología de la región de Chapa de Mota, Estado de México, y de enero de 2012 a la fecha dirige el proyecto Cuicuilco, un sitio arqueológico del Pedregal de San Ángel. Bien, José Ignacio Sánchez, gracias de nuevo por estar aquí. Para ubicarnos, ¿podrías ayudarnos a ubicar esta zona de la que vamos a hablar? Las ciudades, los pueblos más importantes de la región que en la actualidad se encuentran en esta zona noroeste del Estado de México. ¿Cómo no? Pues Jilotepec es como el cabecera de distrito, digamos que actualmente es uno de los poblados más importantes de la región. Chapa de Mota, de alguna medida también depende de Jilotepec, a nivel político. Villa del Carbón es otra de las cabeceras que nos interesa, y cercano a Jilotepec tenemos el poblado de Soyanequilpan. Serían básicamente las zonas que hemos emprendido recorridos de superficie. Ahora bien, ¿hacia dónde queda esta zona? Siguiendo la carretera de Atizapán de Zaragoza, son 40 kilómetros, 45 aproximadamente, para llegar a Villa del Carbón, que es el poblado más importante, y luego seguiría Chapa de Mota sobre esa misma carretera, y Jilotepec. Esto es con la intención de ubicarnos, ¿no?, fisiográficamente. Muy bien. ¿Cómo fue que llegaste, José Ignacio Sánchez, a trabajar como arqueólogo e investigador a esta zona del Estado de México? ¿Y cuánto tiempo estuviste? ¿Cuánto tiempo has estado allí? ¿Desde cuándo? Bueno, desde que era estudiante, afortunadamente uno de mis maestros fue Jiménez Moreno. Mira. Y gracias a él me saltó esto de los otomíes, ¿no? Los otomíes fueron uno de los grupos más importantes que habitaron en la época prehispánica la Cuenca de México. Después de los nahuas fue el grupo más numeroso. Sin embargo, estos grupos siempre fueron relegados, tanto por los grupos, digamos, mexicas, y posteriormente con la conquista española también fueron un poco relegados. Habitaban originalmente, se supone, en la Cuenca de México, y fueron con el paso del tiempo desplazados a otros lugares, sobre todo a las sierras, hacia el Valle del Mezquital, etcétera, etcétera. Entonces todo esto me llamó poderosamente la atención, ¿no? Fue uno de mis intereses académicos, digamos. Ahora bien, en relación a la otra pregunta, ¿cuándo empecé a trabajar aquí? Pues básicamente toda la vida, desde estudiante, empecé a leer cosillas y todo, y ya más sistemáticamente, pues se puede decir que a partir del 94, ¿no? Ya como proyecto, primero participé con la doctora
Rosa Brambila en un proyecto sobre el sur de la provincia de Jilotepec, y años más tarde ya formé mi propio proyecto de investigación enfocándome a los pueblos que les estaba comentando al principio de esta plática. ¿De dónde eres originario? Del DF. Ah, del DF. Chilangón. Pensé que eras de esa región. No, mi mamá es de por allá, del Ajá. poblado de Villa del Carón. Entonces de niño pues andaba mucho por ahí. Sí, hay cierto interés familiar. Hay cierto interés personal. también familiar justamente, pero yo soy de acá, Chilangón. La zona esta, mencionas que es otomí. En la época prehispánica era exclusivamente otomí, porque en la actualidad también hay cierta influencia mazahua, ¿no?, en la región. Esto, bueno, efectivamente lo que dices es muy cierto. En las fuentes del siglo XVI y XVII nos hablan que preponderantemente eran grupos otomí los que estaban habitados ahí, pero los mazahuas son sus vecinos y forman parte de un mismo tronco lingüístico. Entonces, de alguna u otra forma siempre ha habido contactos entre estos grupos, entre otomís y mazahuas. Entonces sí se refiere que había algunos vecinos mazahuas, aunque básicamente en la actualidad lo que predominan son otomís. Bien, ¿cuál es el nombre del proyecto que se realizó y qué objetivo se planteó allá en el noroeste del Estado de México? Se llamó inicialmente Arqueología de la región de Chapa de Mota, y nuestro objetivo principal, pues bueno, fue hacer reconocimientos de superficie para tener una primera aproximación, una primera idea de qué pasaba regionalmente en esta zona, ¿no? Para la época prehispánica y para la época de contacto con los españoles, y todavía hasta finales del siglo XVI. Bien. ¿Para los trabajos de prospección ya se utilizaba la fotografía aérea? Bueno, en México, a nivel mundial, vamos a remontarnos un poco, a partir de la Segunda Guerra Mundial, normalmente los grandes descubrimientos, desafortunadamente, surgen por las guerras, ¿no? Como que revolucionan la tecnología. En este caso, a partir de la Segunda Guerra Mundial, pues el uso de la fotografía aérea fue indispensable para fines bélicos. Con el desarrollo de la arqueología, sobre todo en lugares como Inglaterra, se empezó a emplear esta técnica, el uso de fotografía aérea para los recorridos de superficie, es decir, para localizar sitios arqueológicos. Esto se trajo a México, yo creo que con armillas, no estoy muy seguro, estamos hablando de los 40, 50, y empezó a aplicarse en México. En esta parte del Estado de México, la primera vez que se empleó fotografía aérea para los recorridos de superficie fue en el proyecto Atlas Arqueológico Nacional, implementado por Enrique Nalda durante la gestión del doctor Flores Cano. Estamos hablando entre 84, 89 aproximadamente. A pesar de que se habían hecho algunos trabajos previos, nunca se había usado la foto aérea. A partir de este momento es cuando se usa. Ah, muy bien. Usualmente, cuando hablamos de investigaciones arqueológicas aquí en esta cabina, hablamos de una zona arqueológica en particular, pero en este caso estamos hablando de una investigación de vestigios arqueológicos desde el punto de vista regional, y no nada más una zona arqueológica. ¿Qué importancia tiene estudiar un área arqueológica de esta manera? Bueno, es interesante la pregunta, porque yo creo que para entender los procesos culturales, en este caso en la época prehispánica, si no tenemos una visión de conjunto, una visión regional, una visión integral de un territorio, pues vamos a entender muy pocas cosas. Yo creo que nos da de ahí la importancia de este tipo de estudios. Entenderlos cabalmente, íntegramente, y yo creo que los estudios regionales son los que nos aportan mucha información en este sentido. Me gustaría abrir un paréntesis para que nos hablaras de tu maestro, el que acabas de mencionar, de don Wilberto Jiménez Moreno. ¿Cómo fue tu maestro? Sí. ¿Cómo fue tu relación con él? ¿Cómo trabajaste con él? ¿Qué aprendiste de él? Bueno, era un gentleman, ¿no? Un caballero en toda la extensión de la palabra, forjado a la antigua, serio, pero al mismo tiempo muy apapachador con los alumnos, se puede decir, un carácter muy padre. Y pues bueno, él nos inculcó la idea de meternos mucho a las fuentes históricas y tener esta visión integral de la antropología. Si éramos arqueólogos, pues no nada más dedicarnos a la arqueología, sino ver otras disciplinas como la antropología social, la misma etnohistoria. Entonces esto fue como muy valioso para mí. Y ¿qué otra cosa puedo decir de él? Pues que era un caballero, ¿no? Como lo acabo de señalar, en todo el sentido más amplio de la palabra, y trataba siempre de ayudar a los alumnos, ¿no? Buenos recuerdos de él, por supuesto. Muy bien. Volvamos a esto del estudio regional. ¿Qué importancia tiene este estudio regional desde lo histórico y lo etnohistórico, además de lo arqueológico? Bueno, es una zona que no se han hecho muchos estudios, hay algunos estudios, pero hay de manera muy aislada. Y entonces, en este sentido, hacer estudios complementarios de la arqueología, que en este caso sería la etnohistoria y la historia, y la misma etnología,
pues nos ayudan a comprender más cabalmente los procesos históricos sociales que pasaron, que ocurrieron en la región, ¿no? Y que están ocurriendo. ¿Cómo podríamos definir la etnohistoria? Bueno, es una de las, digamos, disciplinas que componen la antropología. Bueno, ya no tan reciente, en los 70 se empezó a formar en México, gracias a algunos maestros como Jiménez Moreno, justamente esta disciplina. Martínez Marín también fue un gran impulsor de los estudios etnohistóricos en México, y como disciplina académica de la antropología, pues les decía, surgió en los 70. ¿Cuál es su objeto de estudio? Pues básicamente las sociedades prehispánicas y la parte temprana de la época colonial. Ahora bien, ¿cómo accedemos o cómo acceden los etnohistoriadores a este tipo de estudios? Pues a través de las fuentes históricas que pudieron haber, el trabajo de archivos, documentos, no sé, como testamentos, juicios de orden civil, etcétera. Es decir, se trata de hacer la historia de los pueblos que no tuvieron muchas veces historia. Ese sería a grandes rasgos lo que yo creo que es la etnohistoria. ¿Y las fuentes documentales entonces son principalmente parroquiales? Pues bueno, los etnohistoriadores tienen una visión amplia, cualquier documento les puede servir, es muy útil para la investigación, pero una fuente básica yo creo que son los documentos parroquiales, justamente. Y podríamos considerar a la etnohistoria como ¿cómo llamarlo? Como la historia etnológica o la historia de la etnología, una cosa así, ¿no? Muy bien. Vamos a hablar ahora sobre la geografía. En la información que nos hiciste llegar hablabas de tres puntos de asentamiento en la zona con características geográficas que eran sierra, barrancas y valles intermontanos. ¿Nos podrías hablar geográficamente de toda esta región que ha sido de tu estudio? ¿Cómo no? Pues básicamente la región en la que estamos trabajando comprende la Sierra de las Cruces, que está formada, algunos lo dividen en Monte Alto y Monte Bajo. A partir de esta serranía, que en algunas ocasiones supera los 3.000 metros, hay cerros como La Bufa, que son 3.500 metros, una cosa así por el estilo. Va descendiendo esta sierra hacia el este, es decir, hacia Hidalgo, los límites con el Estado de México, y se formaron más bien barrancas, ¿no? A través del tiempo, y luego en medio de estas barrancas, o más bien cercano a las barrancas y a la zona de sierras, encontramos algunos valles intermontanos. En estos valles intermontanos hay algunas pequeñas elevaciones o lomas, ¿no? Fisiográficamente sería los tres grandes núcleos, digamos, que existen en la región. ¿Cómo se pueden distinguir y qué características tienen los vestigios encontrados en estos tres diferentes ambientes? Bueno, varía un tanto. En la sierra hemos encontrado desde, digamos, pequeños centros ceremoniales, es decir, se nivelaban los terrenos, los cerros, para poner plataformas que sostenían edificios, a veces con plazas, sitios muy complejos como Chapa el Viejo, que queda justamente en el municipio de Chapa de Mota, o Iglesias Viejas, que queda también en el mismo municipio. Entonces la arquitectura nos habla de una gran inversión de fuerza de trabajo. O sea, no eran nada más lugares de que iban y hacían sus ritos, ¿no? Sino que podemos decir que eran lugares muy estratégicos de vivienda, de actividades económicas y obviamente de actividades ideológicas, es decir, religiosas. Esto es en cuanto a algunos de los sitios que hemos encontrado en la sierra. En la misma sierra hay otros sitios menores. Hemos encontrado algunos alineamientos que nos hablan de plataformitas, pero sobre todo evidencias cerámicas que nos hablan de un culto a las deidades del agua. En este caso, pues seguramente debe de ser Tlaloc. Figurillas asociadas a Tlaloc. ¿Podrías ampliar esto de la cerámica? ¿Qué tipo de cerámica se maneja en esta región? Bueno, básicamente en la sierra hemos encontrado la ocupación mexica, ¿no? Hay una mayor ocupación de la época mexica. La cerámica que encontramos, le estaba diciendo a usted, que es esta cerámica de las vasijas Tlaloc, ¿no? Fundamentalmente, y algo de Azteca 3 y cerámica que le llamamos los arqueólogos Rojo Texcoco. Es lo que hemos encontrado fundamentalmente en la parte de la sierra. La parte mexica, digamos. Exacto. O sea, estamos hablando de que para el periodo del posclásico tardío mexica, la ocupación en la sierra fue muy importante. ¿Qué características tienen esta cerámica mexica? O sea, de colores, de grosores, de formas, de variedades, como las ollas Tlaloc son las más famosas, ¿no? Sí. Bueno, la cerámica mexica yo creo que lo distingue son tanto sus diseños, que son geométricos, y el color. La cerámica rojo sobre
bayo, negro sobre bayo, perdón, es una de las características y los motivos geométricos que hacen a los arqueólogos nos hacen identificar a la cerámica mexica, ¿no? Los motivos son muy, muy, muy geométricos, como que ya están muy estudiados, entonces como que son diagnósticos para nosotros. ¿De qué dimensiones es la arquitectura, digamos, de lo que han encontrado de estas plataformas? Incluso hablaste de una de ellas como plataformitas, pero ¿de qué dimensiones estamos hablando? Bueno, varía de sitio en sitio. Por ejemplo, en Chiapa el Viejo hemos encontrado 3, digamos, complejos arquitectónicos, y en el más grande de ellos, pues la arquitectura se nota que se adaptó perfectamente a la topografía del cerro, del lugar. Estamos hablando, no sé, de unos 3 hectáreas de extensión en el sitio más grande, y en los más pequeños pues son plataformas, no sé, de unos 300 metros de extensión, el sitio en general con plataformas y evidencias de ocupación prehispánica. O sea, no podemos hablar de un estándar, ¿no? Varía de sitio a sitio. ¿Hay pirámides como tal? Sí, no se han explorado íntegramente, pero sí tenemos evidencias de estructuras, ¿no? Piramidales, sobre todo en Chiapa el Viejo y en iglesias viejas y en otros sitios que están asentados en la parte serrana del municipio de Chiapa de Mota y de Villa del Carbón. ¿Se han podido identificar asentamientos prehispánicos de importancia, o sea, o cuáles son los de mayor importancia que se han localizado en esta región? Bueno, aparte de los de la sierra, que ya me extendí un poco, en las barrancas también encontramos una profusa, digamos, ocupación prehispánica. Ahí lo que hacía la gente, también se ponía en las partes altas de estas barrancas, en las lengüetas, digamos, acondicionaban también los terrenos, la topografía era perfectamente adaptada, y ahí hemos encontrado sitios arqueológicos más o menos extensos, otros menores y otros intermedios, ¿no? Digamos. Y la ocupación más temprana, ahí la hemos localizado. Hemos encontrado sitios del Clásico y sobre todo del Epiclásico. Estamos hablando de que la ocupación más importante se dio en el Epiclásico, en estas barrancas. Perdón, ¿qué es una lengüeta? Es la parte, digamos, la forma que adquieren las barrancas en su parte superior. Es como alargada, de ahí viene un nombre dado por los geólogos, supongo, de lengüetas. Y entonces en esta parte alta es donde normalmente ponían los asentamientos. Distribuye sobre las barrancas. Lo interesante es que actualmente muchas de estas barrancas siguen ocupadas, y entonces el patrón de asentamiento prehispánico seguramente se ve reflejado en la actualidad con estas pequeñas poblaciones que siguen habitando, ¿no? Algunas de ellas otomíes, por cierto. No muchas, pero sí algunas. Muy bien. ¿En qué periodos de la época prehispánica tuvieron importancia las poblaciones de esta zona? Pues mira, te decía que desde la época clásica hemos detectado una ocupación. El Epiclásico a nivel de barrancas yo creo que fue la más importante. Hay una profusión a nivel regional en el Epiclásico, y en el Posclásico pues los mexicas ocuparon parte de los cerros y también alguna de las barrancas. Se ve que hubo una reocupación. En el Posclásico temprano, es decir, estamos hablando de la época tolteca, casi no hemos encontrado elementos, ¿Y cuál es la historia que se identifica a través de estos hallazgos arqueológicos, por ejemplo, en relación con el Epiclásico y la posterior presencia de los mexicas? O sea, ¿qué historia se puede leer? Bueno, eso es bien interesante. La pregunta sería uno de los objetivos del proyecto, ¿no? Dilucidar a través del tiempo qué pasó, por qué fue importante esta zona, o qué importancia pudo haber tenido para los grupos de poder. Yo creo que desde el Clásico la región llamó la atención de los teotihuacanos en este caso. ¿Por qué? Porque es una zona de bosque. El bosque que ofrece, pues ofrece en primer lugar maderas. Animales, y estamos hablando en el Clásico, entre más o menos 200 y 650, 700 después de nuestra era, todavía había animales de mayor envergadura. Ahora no los hemos acabado. Coyotes, lobos, probablemente osos en las cercanías de Teotihuacán. O sea, en las cercanías de Teotihuacán se han encontrado evidencias de osos en los bosques. Entonces probablemente serán este tipo de animales. Águilas, que hay todavía algunas águilas por allá andan volando. Pues otro tipo de roedores, conejos, no sé, mucha variedad de animales. Aparte, pues la madera tiene otros usos, como la brea, ¿no? Se usa como aglutinante, los hongos, las hierbas, y hongos estamos hablando tanto comestibles como probablemente para uso psicotrópico, ¿no? Entonces todo eso debe haber sido muy importante para los teotihuacanos. En la época mexica, pues obviamente fue la misma circunstancia, ¿no? ¿Qué papel entonces cumplía esta región? O sea que, hablando estratégicamente,
en relación con los demás pueblos de Mesoamérica? ¿Qué tanto llegaron sus relaciones? ¿Qué tan lejos? Bueno, Mesoamérica más o menos, la zona que estamos trabajando quedaría prácticamente en el borde septentrional o norteño de Mesoamérica, de ahí su importancia. Es decir, es una región que prácticamente hacia el norte colindaba con los grupos chichimecas, de ahí la importancia. Por otro lado, si vemos la distribución de la Sierra de las Cruces, esta arranca en la parte suroeste de la Ciudad de México, se va siguiendo un rumbo suroeste-noreste. Es una cadena ininterrumpida que el único paso lo encontramos justamente en el área de Chapa de Mota. Es decir, ahí como que se rompe un poco, y esto que geográficamente permitía el paso de los grupos del suroeste del estado de Hidalgo hacia la parte norte del estado de México, y al mismo tiempo, si nos corriéramos un poco más hacia el oeste, estaríamos en la zona Yatarasca. O sea, es una zona privilegiada en el sentido estratégico de, digamos, de distribución geográfica, ¿no? De ahí también otra de las importancias la importancia que pudo haber tenido esta zona, geográficamente. Y digamos, hegemónicamente, ¿tenían ellos dominio sobre otros grupos, o más bien ellos eran dominados, o cómo estaban las fuerzas de poder, las interrelaciones con otros grupos? Mira, sabemos que para el siglo XVI pues era una zona otomí sumamente importante. Esto no significa que solamente en ese momento hubiera grupos otomís. De hecho, hay estudios de glotocronología que dicen que estos grupos otomís, a partir del 600, es decir, del clásico, ya existían en esta parte de Mesoamérica. Entonces, haciendo como un ejercicio hipotético, nosotros asumimos que por lo menos desde el clásico ya había grupos otomís en la zona. Para el posclásico tardío, es decir, estamos hablando de la época de los mexicas, pues eran uno de los grupos más importantes del centro de México. Y justamente esta zona de Chapa de Mota, Jilotepec, etcétera, era como el núcleo de estos grupos otomís. A partir de aquí, pues algunos otomís fueron empleados por otros grupos étnicos, con los mismos tarascos. En Tlaxcala encontramos grupos otomís que provienen de esta zona de Jilotepec y de Chapa de Mota. Hasta Tlaxcala. Ajá, el Códice de Huamantla, por ejemplo, que es un documento importantísimo para la historia de Tlaxcala, nos habla que grupos otomís de Chapa de Mota fueron los que llegaron a poblar la zona de Huamantla, en Tlaxcala. Interesante. Entonces parece que sí era como el corazón, el núcleo de los grupos otomís. Entonces a partir de ahí se distribuyeron hacia varios lugares, ¿no? Mencionaste un término cronología. Glotocronología. ¿Podrías, para la gente que nos escucha, qué significa esto? Bueno, no soy especialista en lingüística, Ajá. pero Manrique, que fue un gran lingüista Don Leonardo Manrique, justamente fue uno de los primeros en hacer este tipo de estudios. Ajá. Es decir, basados en estudios arqueológicos y lingüísticos, trata de ver los antecedentes de las lenguas que actualmente se hablan, un poco la historia, rastrear hacia atrás, en qué momento se empezaron a formar las lenguas y en qué momento empezaron a diversificarse en el tiempo. Eso sería un poco la glotocronología, si es que no me regañan los compañeros lingüistas. Pero es que nunca había escuchado el término. Muy bien. Mencionabas el ambiente físico y la riqueza de los bosques y de la abundancia de madera. ¿Cómo ha cambiado, o cómo creen ustedes los arqueólogos que ha cambiado la fisonomía del lugar, el ambiente físico de aquella época a la fecha? Mira, afortunadamente es una zona que sigue conservando bosques. De alguna u otra forma se ha mantenido. Entonces, en ese sentido, las partes altas más o menos se ha conservado. El problema es como pasa en todo México y a nivel mundial, las poblaciones van concentrándose cada vez más en lugares grandes, ¿no? Como por ejemplo estos municipios de Villa del Carbón, Chapa de Mota, Jilotepec. Entonces la expansión urbana ha ido agarrando terrenos que antes eran productivos, se dedicaban sobre todo a la agricultura. Entonces es donde vemos el trasfondo. Y al mismo tiempo la gente sigue creciendo, necesita más espacios para vivir, entonces se va deteriorando el medio ambiente, ¿no? En este sentido. Tú dices que desde que eras estudiante empezaste a trabajar en esta zona. ¿Qué antecedentes había de investigaciones en esta zona? O sea, desde lo más, mencionaste algo de armillas, en fin. Bueno, doña Florencia Müller en los 50, 40, 50, no ubico muy bien ahorita el tiempo, ella hizo el primer recorrido en la zona.
buscando grupos cerámicos y se preocupó casi toda su vida por el análisis de los materiales cerámicos. Entonces fue un momento dentro de la historia de la arqueología en Mesoamérica que lo importante era armar secuencias cronológicas en base a la cerámica. Entonces esta era una de las zonas menos estudiadas y por eso se metió a hacer algunos recorridos en la zona del Lerma, ¿no? Siguiendo el Lerma y esta parte del Estado de México, ¿no? Que sería Chapa de Mota, en Jilotepec también anduvo, en Cahuacán, que es otra zona, es un poblado cercano a la zona que estamos estudiando. ¿Existe entonces, en la actualidad sí, Cahuacán? Sí, Cahuacán, que por cierto debo decir, abriendo un paréntesis, fue una de las provincias tributarias de los mexicas. Ajá. Los mexicas de esa zona, como era muy boscosa, llevaban mucha madera y mano de obra, obviamente. Ese era el tributo. Ese era el tributo que extraían los mexicas de este lugar, Cahuacán. ¿Y después de Müller, quién siguió? Müller, bueno, te decía, hizo un trabajo breve, pero más o menos delimitó ciertas zonas culturales y ella estableció 6 grupos cerámicos. Estamos hablando de los 40, 50. Luego la zona no se vuelve a trabajar hasta el proyecto Atlas Arqueológico Nacional, que hablamos hace rato un poco de esto. Fue en 1984, 1989, el proyecto lo condujo el arqueólogo Enrique Nalda y se hicieron algunos trabajos de recorrido justamente en Chapa de Mota y el Villa del Carbón, y es donde se usa por primera vez la fotografía aérea. Muchos años de ausencia de investigación. Muchísimos años. Luego esto se vuelve a retomar en 94, 95 con la doctora Rosa Brambila, que hace un proyecto muy grande, muy ambicioso en el sentido geográfico, pero muy interesante desde el punto de vista de los objetivos que se habían planteado en ese momento, y entre otras zonas que se recorren está justamente Chapa de Mota, Villa del Carbón y Jilotepec. ¿Tú trabajaste con Rosa Brambila? Yo trabajé en algún momento con ella. Y luego años más tarde, pues yo ya hice mi propio proyecto, enfocándome básicamente, como decía al inicio de esta charla, en Villa del Carbón, Chapa de Mota y un poco Jilotepec. Realmente hay pocos antecedentes de investigación en el siglo XX, digamos. Más antiguo no hay mención más que, como tú dices, por los códices o cosas tan antiguas como eso. Sí, ha sido una zona desafortunadamente poco trabajada. Los trabajos que hay son discontinuos, digamos. Ha pasado mucho tiempo para que se haga un proyecto y vuelva a surgir otro, y son proyectos que nada tienen que ver uno con otro, ¿no? Muy desarticulados, digamos. De ahí la importancia de enfocarnos a esta zona y hacer como estudios más sistemáticos y más continuos, ¿no? ¿Nos puedes hablar del primer atlas arqueológico, no? ¿Cómo se llama? De la Carta Arqueológica del Estado de México. Que hicieron Román Piñachán y Rosa María Brambila. Ajá, esta carta, si mal no recuerdo, se publicó en el 72. Y es una, digamos, la primera carta que hay sobre el Estado de México de manera puntual de sitios arqueológicos que se tenían localizados hasta ese momento. En esta carta se menciona justamente uno de los sitios de la zona que hemos trabajado, Las Moras, que está justamente en el enclave fisiográfico de Barrancas. Este atlas responde un momento. En ese momento, estamos hablando de los 70s, una de las tareas fundamentales del Instituto Nacional de Antropología era la elaboración de atlas arqueológicos de toda la República. Entonces se hace este atlas del Estado de México, Piñachán hace el de, si no mal recuerdo, el de Campeche, Florencia Müller también hizo un atlas, en Sonora Tita Brane empieza a hacer su atlas arqueológico. Y es un momento importantísimo. Una de las funciones de los centros regionales era justamente hacer como un inventario, un registro de estos sitios arqueológicos que se daban en el país a nivel regional. Por eso surgen los atlas. Esto me hace recordar, bueno, si lo pensamos así de memoria, el Estado de México envuelve literalmente al Distrito Federal. Justamente. ¿Qué tan difícil es hacer un atlas teniendo, digamos, ahí metido en medio una cosa como la Ciudad de México? Pues se tiene que hacer por sectores, ¿no? Ajá. Sistematizarlo a través de sectores. Yo creo que es lo más ideal, como se ha hecho en otros trabajos. Sí me gustaría decir que estos atlas no empezaron aquí. Desde que se empieza a formar la arqueología en México, de hecho con Batres, ya encontramos una primera carta arqueológica de la República Mexicana. Luego, por condiciones políticas, ya Batres deja de ser el arqueólogo oficial de moda, digamos. De moda, y don Manuel Gamio, que fue uno de los precursores de la arqueología y de la antropología en nuestro país, consolida este trabajo. Le da seguimiento hasta que se forma el Instituto Nacional de Antropología, y uno de los objetivos es justamente esta labor de hacer atlas arqueológicos, como les decía hace rato. Sobre todo en los 70s es cuando tiene más auge, y luego en los 80s con el atlas arqueológico, que también, el proyecto Atlas Arqueológico Nacional, que era esta idea, ¿no?
Bien, le recordamos que estamos aquí transmitiendo en Radio INA desde la colonia Roma de la Ciudad de México, que estamos platicando con el arqueólogo José Ignacio Sánchez Alanís sobre la arqueología del noroeste del Estado de México, los otomíes y lo que salga en la conversación. ¿Qué ocurrió con esta región que estás estudiando tú en la época virreinal? ¿Qué datos se tienen? Bueno, empecemos con la evangelización, ¿no? Uh-huh. Jilotepec fue un lugar muy importante, como señalábamos, en la época prehispánica, y esto es retomado en la época virreinal. De hecho, desde entonces yo creo que era la cabecera, digamos, a nivel regional. Se funda ahí uno de los conventos más importantes del siglo XVI, el de San Pedro y San Pablo. Desafortunadamente, en el 17, me parece, se quemó este convento y quedan ahí unos datos muy aislados. Por ejemplo, tenemos un campanario aislado muy interesante y una cruz atrial que corresponde en este momento al siglo XVI. De ahí la importancia. ¿Por qué fue importante para los españoles esta región? Bueno, porque era la vía hacia el norte de México. Prácticamente Mesoamérica acaba unos pocos, kilómetros más adelante, pero se puede decir que era la zona de frontera entre la Gran Chichimeca y Mesoamérica. De ahí su importancia estratégica. Aparte de los recursos que hablamos para la época prehispánica, seguramente los españoles también aprovecharon la madera, los lugares llanos para la instalación de ganado mayor, ganado menor, etcétera, pero sobre todo porque era el paso con los chichimecas, y acuérdense que estamos en el siglo XVI, ya empezaban a descubrirse las minas, entonces era el paso obligado por esta zona, por Jilotepec, hacia lugares como Zacatecas y Guanajuato, ¿no? San Luis Potosí. Y de hecho los españoles retoman esta población otomí de Jilotepec y de Chapa de Mota, y los primeros asentamientos en el 16-17 que encontramos en San Luis Potosí, en Querétaro, San Juan del Río, todo lo que sería el centro norte del país, provienen de Jilotepec. ¿Hasta dónde encontramos otomíes? Porque me estás hablando de una región muy amplia. Ajá. Bueno, básicamente sería el centro de México, el Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz. Algunas fuentes señalan que hasta Colima y Jalisco había otomís. Guanajuato, Querétaro, básicamente serían estos lugares. ¿Qué tanto fueron desplazados los otomíes por los mexicas? O sea, ¿qué conquistas, qué guerras o qué desplazamientos hubo? Bueno, probablemente cuando llegaron los mexicas al centro del Valle de México, uno de los grupos más importantes, como ya he señalado, fueron los otomís. Sin embargo, pues los mexicas los empezaron a desplazar o los utilizaron como mano de obra, ¿no? De hecho, una parte importante del ejército, un rango importantísimo para los mexicas, era el de los otomís, porque otra característica de estos grupos es que parece que eran muy bélicos, ¿no? O defendían muy bien, sabían defenderse muy bien, tenían un manejo excelente de la honda y del arco, ¿no? Eran grandes cazadores de pájaros. En algún momento se supone que el nombre de otomí se deriva como cazador o flechador de pájaros. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y el nombre ñañú? Ñañú quiere decir el que habla la lengua verdadera. O sea, así se autodefinen ellos, como ñañús. ¿Y por qué tiene los dos nombres? Porque el ñañú es el nombre de ellos, de los otomíes, y otomí es el nombre dado por los mexicas, ¿no? Comparado con otros grupos, ¿qué tan difícil o fácil es hacer la etnohistoria de los otomíes? Porque me dices que como que de otros grupos hay muchos datos, hay muchas fuentes, y aquí como que hay muy pocas, es lo que siento a través de esta conversación. Justamente tu pregunta va en ese sentido, o sea, es muy bien planteada. No hay muchas fuentes etnohistóricas o históricas, como le queremos llamar, para las regiones objeto de estudio. Para los mexicas, pues no sé, tenemos a Durán, a Sagún, a Motolinia, muchos cronistas. Acá no, como eran un grupo periférico, hubo poca atención sobre estos otomís. Podemos hablar de dos códices, el códice de Huichapan y el códice de Jilotepec, como fuentes primarias, digamos, las únicas que prácticamente que hay. Otro trabajo que podríamos mencionar, pues bueno, son las dos que me vienen a la mente de momento. Las relaciones geográficas, bueno, se hicieron para toda Mesoamérica, y hay una relación geográfica para Querétaro, si bien no sobre Jilotepec, pero aborda muchos aspectos de Jilotepec. Podríamos decir que son las tres fuentes primarias. Y lo demás pues sería a través de trabajos de archivos parroquiales, no sé, de las mismas presidencias municipales, etcétera. Pero si comparado con otros grupos de Mesoamérica, prácticamente no hay fuentes históricas para la región. ¿Qué relata el códice de Jilotepec?
Bueno, habla un poco, el Códice de Jilotepec, hay una discusión, afortunadamente reciente, tendrán un par de años que salió publicado, el INA creo que lo publicó, Rosa Bravila justamente lo publicó, ajá, y es una genealogía, ¿no?, de los señores que gobernaban la región de Jilotepec, y llega hasta el siglo XVI, finales del siglo XVI. Parece que son méritos de un cacique de la región, por eso se escribió este códice. Uh-huh. Pero nos da una idea muy, muy interesante sobre la región, los pueblos que los componían, los caciques que llegaron a gobernar la región y las relaciones que tenía este grupo con los mexicas. ¿Y cuál es la presencia indígena actual en esta zona del Estado de México? Bueno, todavía hay algunos grupos otomís que se han conservado, sobre todo en el municipio de Chapa de Mota. Estamos hablando de Cuamangos, San Felipe Cuamango, que conserva todavía un poderoso grupo de otomís ahí, y ellos pues han, digamos, pervivido a la modernidad, ¿no? Todavía llevan una serie de festividades, de su cosmología, digamos, sigue perviviendo, y hay cosas que todavía ellos manifiestan de manera muy clara, con reminiscencias, digamos, prehispánicas, ¿no? Estos poblados que has mencionado varias veces ahorita, Jilotepec, Chapa de Mota, Villa del Carbón, ¿son poblados, digamos, prehispánicos o son fundaciones ya virreinales, ya más contemporáneas? Bueno, no contemporáneas, más posteriores a la llegada de los españoles. Mira, la mayoría se plantea que se fundaron en el siglo XVI, XVII con los españoles. Por ejemplo, Villa del Carbón, ahí sí, qué bueno que hiciste esta pregunta. Se plantea que a finales del XVI fue fundada. Tiene un nombre grandísimo, Nuestra Señora de la Peña de Francia de Villa del Carbón. ¿Me lo pudieras repetir? Nuestra Señora de la Peña de Francia de Villa del Carbón. No, si está largo. ¿Por qué este nombre de Nuestra Señora de la Peña? Porque la Virgen principal es la Virgen de la Peña. Uh-huh. Ahí la tenemos en la parroquia de Villa del Carbón. Entonces se suponía que esta parroquia, por ejemplo, bueno, que este pueblo fue fundado a finales del XVI, inicios del XVII. Sin embargo, nuestras exploraciones en la región corroboran que, más bien refutan esto. Uh-huh. Encontramos evidencias de una ocupación clásica en el mero centro de Villa del Carbón. Teotihuacana, por cierto, materiales cerámicos y líticos de procedencia teotihuacana. Entonces todo esto está por verse, ¿no? Muchas cosas que se han dicho de que no veo una ocupación tardía, que la ocupación más bien fue tardía, no es cierto. La arqueología nos está demostrando que en ciertos lugares tenemos una ocupación prehispánica y muy anterior, ¿no? Como en el caso de Villa del Carbón. Estamos hablando del clásico. Uh-huh. Mencionamos en tu presentación que tienes una publicación sobre el ciclo festivo de San Miguel Arcángel en Chapa de Mota. ¿Nos podrías hablar un poco sobre o un mucho mejor, sobre esta investigación? ¿Cómo no? Chapa de Mota se llama San Miguel Chapa de Mota, es el nombre, digamos, cristiano y patronal, ¿no? Toman al santo patrono de San Miguel. ¿Por qué San Miguel? Que fue muy importante la evangelización franciscana en esta zona, fueron los que evangelizaron la zona de estudio, los franciscanos, y para los franciscanos San Miguel adquiere una connotación muy significativa. Entonces, pues de ahí la importancia de esta festividad. Ahora bien, esta festividad no nada más se queda en el ámbito cristiano católico, sino que tiene toda una connotación con la época prehispánica. ¿Por qué? Porque está asociada a un ciclo religioso. En este caso me dediqué a estudiar esta fiesta por varios años. Empieza justamente el 8 o 9 de mayo, que es el día de la aparición, que marca la iglesia como la aparición del Arcángel San Miguel, y culmina el 28-29 de septiembre, que es justamente la fiesta patronal de San Miguel. Si lo remontamos o interrelacionamos con el calendario, este calendario ritual con el calendario agrícola, vemos que hay mucha significancia. Justamente el 8 de mayo es la época de estiaje, cuando deja de llover, y el 29 de septiembre es cuando el maíz ya está crecido, o sea, tiene toda una connotación ritual. Y lo importante de esta fiesta, que por ejemplo hay interrelaciones entre varias comunidades para adorar a este santo, ¿no? A San Miguel, que no es un santo, es un arcángel. Sí, porque no fue ser humano, ¿verdad? Exacto, es un arcángel, uno de los principales arcángeles. Entonces de ahí la importancia a nivel regional de esta deidad y la interrelación con la época prehispánica. El 8 de mayo hay en Chapa de Mota, hay un sitio arqueológico, como ya lo hemos dicho, que se llama Chapa el Viejo. Justamente en esta fiesta asociada a San Miguel
suben al sitio arqueológico, hay una pequeña ermita, se hace una misa, o sea, todavía hay una parafernalia católica todavía hasta nuestros días, ¿no? ¿Qué quiere decir chapa? Chapa de mota. Chapa viene de Chía, el río de la Chía, se le llama. Que es como un aceite, ¿no? También. De ahí viene el nombre. ¿Y hay mucha chía en la región? Pues yo no he visto, ¿eh? Ah, ¿tú no has visto? Ya no has visto, pero el nombre a nivel regional lo encontramos en varios lugares. Está, por ejemplo, Chiapatongo, que ya no es Estado de México, sino Hidalgo. Huichapan, Chiapa. Claro. O sea, tiene una connotación muy especial a nivel regional. Ya. En el río de la Chía, quiere decir Chiapa. Chía. En el río de la Chía. En el río de la Chía, Chiapan, o lugar de la Chía. Ajá. ¿Por qué como digamos, los arcángeles más famosos son Gabriel, Rafael y San Miguel, pero como que San Miguel tiene mucho más, se le rinde más culto a San Miguel que a los demás arcángeles? ¿Se sabe por qué? Pues bueno, es el que los comanda, es el líder, es digamos, la mano derecha de Dios y fue el que venció al diablo, ¿no? Ah, de hecho lo representan con una espada. Si te fijas, hay muchas representaciones con una espada y normalmente está una víbora, un lagarto bajo sus pies, está sometiendo al mal. Es la representación del triunfo del bien sobre el mal, ¿no? Por eso tiene tanta importancia para la religión católica San Miguel. Y como te decía, en esta fiesta que hemos seguido de San Miguel, pues obviamente tiene una correlación con el mundo prehispánico, sobre todo con el ciclo festivo, ¿no? Agrícola, perdón. Ya sé que no suena mucho a lengua indígena, pero ¿qué quiere decir Villa del Carbón o por qué se llama Villa del Carbón? Pues bueno, porque hace unos años se explotó mucho el carbón en esa zona. Antes de la instalación de las estufas, pues antes eran de gas, ahora ya son eléctricas. Ajá. Nuestras estufas de nuestras madres o abuelas, pues funcionaban con carbón vegetal. Entonces toda esta zona abasteció de carbón a la Ciudad de México. Y desde el siglo XVI, XVII ya tenemos conocimiento que se llamaba Villa del Carbón. Pues Villa del Carbón ya es un asentamiento virreinal. Sí, ahí no hay antecedentes No, sí te estaba comentando. A los que estás comentando, claro. Del clásico, ¿no? Que encontramos sí. evidencias del clásico. Todo el mundo pensaba que en el siglo XVI, finales del XVI, inicios del XVII, había sido la ocupación, pero no. La arqueología nos demuestra que desde el clásico ya hay evidencias de ocupación ahí. No tiene nombre prehispánico. No sabemos el nombre prehispánico. Ya. Va a ser muy difícil saberlo. ¿En tu proyecto de investigación hubo otros especialistas, además de ustedes, los arqueólogos? Pues hasta ahorita no hemos contemplado ningún otro especialista, pero sería interesantísimo que fueran antropólogos físicos o gente de otras ramas, ¿no? Del conocimiento. ¿Cuál es la importancia del conocimiento de las manifestaciones de religiosidad popular católica que actualmente realizan los pueblos indígenas y qué datos sobre el pasado dan estos estudios al investigador? Bueno, nuestra religiosidad popular, como llaman algunos antropólogos, algunos sociólogos, evidentemente es una mezcla del mundo prehispánico con el mundo católico, ¿no? Entonces encontramos como una amalgama de elementos de la época prehispánica con elementos del catolicismo actual, ¿no? Popular. Y podemos rastrear, pues no sé, correlaciones, por ejemplo, esto que te decía de los ciclos agrícolas, claro. Ciertas deidades del mundo prehispánico, como Tlaloc, por ejemplo, se pueden correlacionar con ciertas deidades actuales, ¿no? Del catolicismo, cristianas, digamos. ¿Qué se cultiva en esa región? Pues hasta hace unos años, sobre todo maíz, el clima es semifrío, digamos, o frío, entonces las peras, el durazno, es lo que más se produce. Y el maíz, ¿no? Y pulque, era muy buena zona pulquera hasta los 70s, 80s. Ahora la gente ha dejado de cultivar, como es un proceso que se da prácticamente en muchas partes del país, ¿no? ¿Pero qué lo desplaza la ganadería o...? No, los servicios, los jóvenes pues ya no les interesa el campo, se ponen a estudiar o están en tiendas, en fin, no sé. ¿Qué tan lejos está Calpulalpan de ahí? Calpulalpan en el Estado de México, estamos hablando en unos 50 kilómetros, ¿no? Sí, porque ahí también hubo una gesta histórica muy importante. Claro. Que fue la victoria contra los franceses. No, fue un... No. No. Fue el que concluyó la guerra de Reforma. De Hidalgo. Sí, de Hidalgo, claro. Estuvo por ahí, fue una batalla muy importante. Antes de llegar a la Ciudad de México, por ahí hubo una gesta. Estoy confundiendo. Hubo una gesta ahí, pero no está muy lejos, queda cerca de Jilotepec. Con 20, 30 kilómetros estará de Jilotepec.
En la actualidad, ¿qué atractivo tienen estas poblaciones que has mencionado como lugares de visita o de paseo? Bueno, Villa del Carbón, como sigue siendo un lugar típico, no está declarado como pueblo mágico, Ujú. pero no sería difícil que se declarara como tal, porque conserva parte de sus, por lo menos la parte central del pueblo, su arquitectura, ¿no? Que son casas tradicionales de adobe cubiertas con estuco y techos de dos aguas de teja, ¿no? Ujú. Su plaza es muy grande y bueno, uno de los atractivos es la comida, la barbacoa, comida regional, que se sigue haciendo ahí, por ejemplo, los mole de olla, no sé, otras variedades, los hongos, los siguen usando muchísimo. En temporada de secas, los escamoles, por ejemplo, son muy socorridos. Escamoles Hay también. escamoles. Del maguey la planta se cocina a nivel regional, es una de las cosas ahí como predilectas. O sea, la flor. La flor, Ajá. la flor del maguey, Quiote. el quiote, justamente. Ajá. Pues sería uno de los atractivos, y aparte que en Villa del Carbón, por ejemplo, siguen haciendo, o hacen más bien productos de piel, chamarras y botas. Esto atrae mucho a la gente, es una de las cosas importantes. En Jilotepec, pues tiene todavía a nivel regional una importancia muy importante, una importancia grande su tianguis, ¿no? Que se produce los viernes. El Lo viernes. llevan a cabo los viernes, sí. Y es un lugar de mucha granjas avícolas. Justamente. Entonces de ahí la importancia del tianguis de los viernes. Encontramos productos alimenticios y animales todavía como caballos, gallinas, borregos. Hay mucho intercambio todavía. Sí. Se puede decir que puede tener una reminiscencia prehispánica seguramente, porque es muy importante a nivel regional ese tianguis. Soy José Ignacio Sánchez Alanís. ¿Qué tareas piensas tú, tareas de investigación que queden pendientes en el noroeste del Estado de México? Has mencionado que se ha estudiado poco a lo largo de la historia, pero ¿cuál sería, digamos, el siguiente paso, la siguiente investigación? Bueno, continuar con este estudio a nivel regional, yo creo que nos va a aportar muchísima información. Sería importantísimo continuar los recorridos de superficie, excavar en los diferentes enclaves que mencionábamos al principio de esta plática, es decir, la sierra, las barrancas y los valles intermontanos. Es importantísimo hacer excavaciones en estos tres enclaves, tanto excavaciones menores como grandes, es decir, si hay algún sitio arqueológico por ahí medio grande, pues tratarlo de explotar al máximo, y en otros lugares pues hacer como pozos estratigráficos, excavaciones menores, para afianzar la cronología, ¿no?, de estos sitios. Yo creo que sería importantísimo. Y al mismo tiempo el trabajo interdisciplinario, contar con estudios de etnología, de antropología social y de otras disciplinas, ¿no? Mencionamos hace rato, hablamos sobre la arquitectura y el descubrimiento de las plataformas que mencionabas y del descubrimiento de cerámica, pero nunca hablamos de restos óseos, nunca encontraron entierros o cosas así. Sí, cómo no, ¿qué te diré? Como en 96, si mal no recuerdo, se hizo un trabajo de rescate arqueológico por parte de un arqueólogo que se apellida Paredes, Valerio Paredes. Él trabaja en el INAH, en el poblado de Las Moras, que para ubicarnos queda en la zona de Barrancas. Y él encontró parte de un conjunto habitacional, justamente localizando dos enterramientos y una ofrenda muy importante de finales de la época clásica, del epiclásico, asociada a cerámica Coyotlatelco. Se puede decir que es la excavación más profusa que se ha hecho hasta el momento. ¿Cuál es la cerámica Coyotlatelco? Bueno, es una cerámica muy importante para la arqueología, que marca el periodo de finales del Clásico y el inicio del Proclásico. Es una época de transición, es cuando surgen grandes sitios como Xochicalco, como Cacastla, Tula mismo, y está asociado a grupos del norte de México. Se caracteriza por sus grandes diseños geométricos muy interesantes y el colorido, ¿no?, que es rojo sobre bayo. Y la pasta también es como muy especial, es como diagnóstica para los arqueólogos. Ah, pero me hablas de regiones una región muy extendida, ¿no? Donde sí, esta cerámica Coyotlatelco la encontramos en gran parte del centro de México. Algunos plantean que vino del norte de México, ¿no?, en algún momento. En Guanajuato, Querétaro o más allá, y llegó al centro de México. En lugares como Tula, pues la encontramos en grandes cantidades en el centro de México. En Azcapotzalco, por ejemplo, se han encontrado asentamientos Coyotlatelco muy importantes. Y a nivel regional, de la zona que trabajo, pues es el momento de apogeo, digamos, ¿no? ¿Se sabe si los otomíes tuvieron relación con Tula? Sí, seguramente sí. Sí, Jiménez Moreno en algunos de sus escritos plantea que parte de la población que habitaba Tula eran justamente otomíes, y que en la actualidad pues sigue siendo una zona otomí, ¿no? Muy bien. Nos quedan 9 minutos de conversación.
¿Qué es lo que se ha publicado en torno a los trabajos de investigación sobre esta zona? Mencionamos unas publicaciones tuyas, pero otros autores. Bueno, te decía hace rato, tiene como un par de años que salió el Códice de Jilotepec, lo volvieron a reimprimir, hubo una primera edición pero medio incompleta, afortunadamente ya está en extenso. Rosa Brambila, la doctora Brambila, sí. La acaba de publicar, es como una fuente, como les decía, básica para el estudio de esta zona, entonces de ahí la importancia. Otros trabajos, pues, yo recomendaría a Sustel, ¿no? Que es un clásico, Jacques Sustel, el estudio clásico sobre grupos otomís, también, si no aborda de manera puntual la zona, tangencialmente si la toca, ¿no? Pedro Carrasco, que fue su tesis de maestría hace muchos años, en los 50, salió publicada. De hecho, todavía la encuentra uno en el Fondo de Cultura Económica. Sería como de uno de los textos básicos recomendables. Y a nivel actual, pues yo destacaría los trabajos de Fernando López, de la ENA. Su tesis doctoral la acaban de publicar. Bueno, lo publicaron hace también como un par de años, en el estado de Hidalgo. Es un trabajo muy interesante. El de Patricia Fournier, también su tesis doctoral está publicada por el INA, aunque ella habla de los otomís de la otra parte, del Valle del Mezquital, pues es una región muy ligada a la que estamos trabajando nosotros. Serían así como los trabajos más puntuales, ¿no? Y Bright, que es un investigador no sé si está en Michoacán o en Querétaro, él también tiene un trabajo muy interesante de síntesis de otomís, que fue su tesis doctoral en Michoacán, en el Colegio de Michoacán. Tú en la actualidad estás en Cuicuilco, ¿verdad? Es mi centro de trabajo, sí. Y hay unos túneles abajo. Ajá. Y entonces estamos llevando a cabo un proyecto justamente en esos túneles de prospección. Empezamos el año pasado. Ya, pero sigues en contacto con la región de la que estamos platicando. Sí, no me he desligado, por supuesto. Ahorita como que hay un impasse para justamente empezar este proyecto, ya echándolo a andar, pues vamos a seguir metiéndonos en la zona otomí que hemos estado hablando a lo largo de esta conversación. ¿Ahorita se está trabajando en esa zona otomí o están en pausa, digamos? Estamos en pausa, ¿no? Digamos, hay un impasse, pero no vamos a dejar los trabajos allá. Vamos a continuar. Pues ya encargados, platícanos un poco de esos túneles de Cuicuilco, por favor. ¿Cómo no? Mira, estos túneles eran como producto de la erupción del Xitle, se fue extendiendo esto y cubrió lo que sería el Pedregal de San Ángel, CU, parte de Coyoacán, y justamente Copilco formó parte de esta erupción del Xitle. A principios del siglo pasado se hicieron varios túneles para explotar canteras, era zona de explotación de canteras, Oxtopulco, Copilco, San Ángel, en varios lugares. Y justamente se tenía conocimiento de que bajo la lava había evidencias de restos arqueológicos. En ese entonces estaba ya formada, te estoy hablando de principios del siglo XX, la Escuela Internacional de Arqueología y Etnología, cuyo director era Boas, y uno de los alumnos, Franz Boas, fue justamente don Manuel Gamio. Entonces, al enterarse de que había evidencias arqueológicas ahí, Manuel Gamio, en 1917, hace las primeras excavaciones en el sitio. ¿Qué encontró? Pues justamente bajo la lava, encontró entierros, restos de casa, cerámica, lítica y muchas evidencias arqueológicas. ¿Pero esto en dónde? En Copilco. En Copilco. Copilco, queda en Coyoacán. Oxtopulco, Copilco, y lo que hoy sería Avenida Universidad, Miguel Ángel de Quevedo. Sí, toda esa zona llegó la lava. Donde excavó concretamente Gamio fue en la zona de Copilco, donde actualmente están las oficinas del Registro Público de Monumentos. Exacto. Entonces, ¿esto qué le permitió dilucidar? El arcaico. En ese momento estaban muy interesados en amarrar secuencias cronológicas. Se conocía sobre los mexicas, se conocía sobre el clásico, y se tenían algunas ideas, pero muy generales, sobre el arcaico. Entonces, estas investigaciones de Manuel Gamio permitieron amarrar la información sobre el llamado arcaico. Luego el sitio no se vuelve a trabajar hasta 1927, donde Kroeber, que era un arqueólogo norteamericano, es invitado por Gamio. Gamio ya se había dedicado a cuestiones más administrativas, ya había dejado la investigación. Invita a Kroeber a que haga trabajos arqueológicos en Copilco y vuelve a intervenirse el sitio arqueológico. Con la línea 3 del metro no se encontró nada. Bueno, le revisé un poco los informes de lo que queda, la parte que correspondería al sur de la línea 3 del metro, y prácticamente no encontraron nada, ¿no? O sea, hay algunos datos aislados, por ejemplo, a nivel de los
a la altura de Coyoacán, de los viveros, encontraron cerámica mayólica, o sea, colonial, y algo de azteca, y parece que algo de clásico. Pero no encontraron un sitiazo, un sitio grande, ¿no? Sí, porque es una parte muy difícil de penetrar este pedregal, el final de la línea 3. Por ejemplo, lo hemos visto en los trabajos que estamos haciendo de prospección en Copilco. El grosor de la lava fue como de 6.5, 7 metros de altura, para que te des cuenta, ¿no? Hijo. Sí. Y qué basalto. Qué basalto. Ahora, corrió esto desde el Chitle, el límite norte era Miguel Ángel de Quevedo, un poco más hacia el norte, unos metros, pero se puede decir que ese era el límite norte de la lava. Hacia el este, Calzada de Tlalpan, y hacia el oeste, la zona del Pedregal que ya conocemos, ¿no? Serían los límites de la extensión de la lava. Muy bien. Para ti personalmente, ¿qué han significado estos trabajos y estas investigaciones, tanto arqueológicas como etnohistóricas? Bueno, me llama mucho la atención de que es una zona que se ha trabajado poco, entonces como que estas investigaciones espero que vengan a llenar un vacío de la investigación, ¿no? Los trabajos que no se habían hecho completamente, que sea un aporte científico y que se continúen. Sería lo que me dejaría como tarea, ¿no? Muy bien, pues ya casi estamos terminando. ¿Quisieras hablar sobre algo que no se haya mencionado en la conversación, que quisieras compartir con el auditorio? Pues bueno, ahora no hay muchas plazas en el INA, pero espero que en corto tiempo, en mediano tiempo, pues los nuevos arqueólogos, los nuevos antropólogos, los nuevos etnohistoriadores, pues se preocupen también por esta zona otomí y que haya más recursos y más esfuerzos para estudiarlas, para tener una visión mucho más completa, porque lo que tenemos ahora son como fragmentos de la historia de lo que pudo haber pasado en esa época, en ese tiempo, en la época prehispánica y en la época colonial, ¿no? Muy bien. Pues muchas gracias, José Ignacio Sánchez Alanís, por esta conversación. Qué bueno que estuviste con nosotros y qué bueno que nos compartiste algo tan desconocido dentro de los trabajos arqueológicos en todo México. Gracias. No, al contrario, gracias por la invitación y pues enhorabuena por el gran trabajo que están haciendo. Gracias. Bien, con esto concluimos. Conaculta y el Instituto Nacional de Antropología e Historia presentaron esta charla del jueves, en la que participamos Yuriria Contreras y un servidor, Juan Stack, en la conducción, Yuriria en la parte del cuestionario. El apoyo para las entrevistas, Pedro Francisco Sánchez Nava y Luis Alberto López Guario. En la producción, Gabriela Marentes y Evanibaldo Morales. En la operación técnica, Carlos Severino y Javier Cortés. Le recordamos que hay muchos más materiales en www.radioina.blogspot.com que pueden ser de su interés. Por su atención, muchas gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Charlas con Radio INA. Charlas con Radio INA. Conaculta, Instituto Nacional de Antropología e Historia. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia.